Quisiera compartir con ustedes una carta titulada El que puede lo más, puede lo menos. Recientemente, las últimas discusiones que he tenido con mucha gente en las redes sociales respecto del por qué votar a favor o votar en contra del nuevo proyecto constitucional se han circunscrito habitualmente a una petición de que uno haga una lectura jurídica, ¿cierto?, y coherente dentro del punto de vista del derecho de este nuevo proyecto constitucional. Además de que evidentemente se te está pidiendo, dejar fuera la perspectiva filosófica, política o sociológica que pueda haber detrás de la votación a favor o en contra, pareciera ser que hay ciertos principios que no se están tomando en cuenta al momento de analizarlo, incluso jurídicamente hablando, y que se relacionan especialmente con la política y el papel que la oposición ha tenido al momento de viabilizar un gobierno o en este caso dar rienda suelta a un cierto orden que evidentemente no embona o, por decirlo así, no encuentra raíces evidentemente en una posición de derecha. Pero hay un argumento que parece muy interesante dentro de esa batalla, ¿cierto?, entre nociones jurídicas o nociones filosóficas, políticas, etc. ¿Y qué es este argumento de los 4/7? El Partido Republicano y mucha gente que está a favor del proyecto viene esperando este argumento hace mucho tiempo, en la idea de que este nuevo proyecto implica mayores vallas para evitar cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de cambio constitucional, en razón de que la Constitución actual, para poder reformarla o cambiarla, solo se necesita convencer a 4/7 del Congreso, mientras en el nuevo proyecto se estaría, avalando que se tiene que convencer a 3/5 del Congreso. Es decir, si uno hace un porcentaje, se entiende que el proyecto actual tiene que convencer a un poco más de un 58% del Congreso, y en cambio en los 3/5 tienes que convencer al menos a un 60% del Congreso Nacional. Gonzalo Arenas, en un último video, ha estado explicando, los peligros que conlleva votar en contra, precisamente tomando en cuenta este tema de los quórum. Ahora, yo me pregunto sinceramente si realmente tenemos que dejar fuera las visiones filosóficas, políticas o sociológicas que hay detrás, como para simplemente fijarse en que un número es diferente al otro y evidentemente entender que el nuevo proyecto implicaría objetivamente una valla un poco más fuerte o poderosa en comparación a la anterior, que son de 4/7. Sin embargo, hay que entender de qué oposición estamos hablando. Y eso te lo da la lectura política. Evidentemente, si esa oposición fue capaz de ceder cuando existían 2/3 cuando se establecía un quórum de 2/3 para poder hacer una reforma o un cambio constitucional durante un supuesto estallido del 2019, si ellos fueron capaces de ceder cuando había 2/3, es decir, cuando tenían una ventaja para evitar cualquier tipo de reforma o cambio constitucional, ¿qué les impide ahora, ¿cierto?, hacer lo mismo con 3/5? Es decir, si antes tenían una ventaja y aún así cedieron, ¿por qué ahora que no van a tener una ventaja más evidente que los 2/3, sino que ahora lo tienen de 3/5, no van a ceder? ¿En qué se basa esa promesa o también la creencia en que esta vez la oposición no va a entregar todo a cambio evidentemente de sus vidas o de su viabilidad política en razón de lo ocurrido durante el 2019? ¿Qué le impide a la izquierda volver a generar un nuevo supuesto estallido social? Cuando ocurra ello, ¿los 3/5 van a servir como sirvieron los 2/3 para que la oposición impidiera cualquier tipo de reforma o cambio constitucional? La gran pregunta que nos queda al final es simplemente cuánto se va a demorar la izquierda en volver a generar las condiciones para un nuevo supuesto estallido. Probablemente en estos últimos 2 años que quedan no se van a ver demasiados altercados en las calles, siempre y cuando Gabriel, ¿cierto?, nuestro gran presidente, sea capaz de convencer al Partido Comunista de no sacar a los perros a la calle antes de tiempo. Sin embargo, apenas salga Evelyn Matei, o salga José Antonio Kast, o salga cualquier personero de derecha o de centro, ¿ustedes cuánto tiempo creen que se va a demorar la izquierda
en volver a generar un supuesto nuevo estallido. Los 3/5 van a ser un gran soporte frente a los 2/3 que ni siquiera sirvieron para que la oposición mantuviera una cierta dignidad al momento de, obviamente, evitar mayores descalabros que lo que ya había ocurrido durante el supuesto estallido del 2019. Entonces, no se pierdan en eso. Aquí el tema no es una cuestión de números. Puede ser que el nuevo proyecto implique una defensa mucho mayor que la que obviamente hay tras los 4/7 que incluso fueron votados por la misma oposición que ahora nos llama a que votemos a favor de esta nueva constitución para evitar que vuelvan a ceder. Sin embargo, cuando ya habían los 2/3 del quórum, aún así cedieron. Por lo tanto, el problema no es una cuestión de quórums, es una cuestión de cuán convencido está la oposición de realmente defender sus propios sus principios, sus ideas, y eventualmente, si es que ya no se han entregado, evidentemente, a las ideas del contrario. Es cosa de escucharlos, ¿no? Hace poco la gente en Sin Filtro dijo, esta constitución es progresista. Ellos mismos lo reconocieron. Por lo tanto, ¿es un tema de ser oposición real o es un tema de que ya se entregaron totalmente y por lo tanto la discusión sobre los quórum pierde toda la importancia? Muchas gracias.